Continuamos esta mañana con nuestra serie acerca de la fe basada en los hombres que vivieron y que dieron grandes pasos de fe y que constituyen un ejemplo de fe. Cuando nosotros empezamos esta serie, dijimos que lo que tenía en mente el autor de Hebreos era motivar a los creyentes que evidentemente estaban padeciendo persecución, estaban siendo probados, y entonces él va al Antiguo Testamento y toma como referencia a esos hombres que aunque creyeron a Dios, vivieron vidas difíciles. Y entonces él busca animar a los creyentes del Nuevo Testamento en su fe, en su caminar espiritual. Y entonces saca toda esa lista que nosotros leemos de hombres y muchos más, porque tenemos que recordar que no todos esos hombres que vivieron por fe en el Antiguo Testamento son puestos y sus nombres aparecen en esa lista, sino que el autor dice que hay muchos más que simplemente por tiempo, por papel, no fueron puestos sus nombres ahí. Pero la verdad, no son solo esos hombres. Ojalá que las próximas generaciones, como cantábamos, puedan ver nuestras vidas y tomarnos como ejemplo, así como nosotros estamos tomando como ejemplo esos grandes hombres. El último hombre que nosotros estudiamos antes del diluvio es Noé, ¿cierto? Y después de Noé, pues Dios continuó con su plan. La humanidad no se acabó ahí, el plan de Dios no se acabó ahí. Dios no tiene plan B, ¿cierto? Nosotros, si no nos funciona el plan A, entonces de pronto tenemos un plan B. Pero Dios no tiene plan B. Él tiene un único plan y su plan no ha sido afectado por nada, ni ha sido cambiado por nada. Él continúa con su plan original. Y en esa nueva etapa, recomenzando con Abraham, él se encuentra algunos hombres a través de los cuales su plan continúa. Y entonces vimos que estaba Abraham, ¿cierto? Estaba Sara, también vimos que estaban sus hijos, Isaac, el hijo de la promesa, pero a Isaac le nacieron dos varones, ¿recuerdan? Gemelos, Jacob y Esaú. Y el domingo pasado nosotros estuvimos hablando de este último, que de hecho es el último de los patriarcas. Hay tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Porque él fue el que finalmente recibió la bendición del primogénito. Entonces, hablamos de esos tres y aquí es donde nosotros nos encontramos esta mañana. Y me gustaría simplemente recordar algo que es muy sencillo, pero a Abraham le fue dada la promesa de que heredaría la tierra prometida, ¿cierto? Y recuerdan ustedes qué le dijo Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, ¿cierto? Y quedó ahí. Dios no le dio más detalles. A nosotros nos hubiese encantado que hubiese un poquito más por parte de Dios, ¿cierto? Que nos motivara de otra manera, pero aún así Abraham simplemente salió. Y ahora son los hijos de Jacob, es decir, los nietos de Abraham, los que están luchando por tomar posesión de esa tierra. Es decir, Abraham nunca se logró ubicar completamente en la tierra que Dios le prometió. Pero luego de Jacob vienen sus hijos. Y saben, tampoco ellos heredaron la tierra por completo, como Dios lo había prometido a Abraham. Es decir, los tres patriarcas no tomaron posesión total de la tierra. Y uno pudiera decir, o sea, ¿Dios incumplió la promesa a Abraham? No. Dios cumplió la promesa a través de sus hijos a Abraham. Eso era lo que Dios había dicho. Y eso simplemente nos recuerda que fe no es mirar ni pensar en los resultados inmediatos, sino fe es hacer lo que nos corresponde, lo que Dios nos ha mandado hacer, porque Dios dijo que fuera así. Si Dios nos manda a obedecer y a honrar a nuestros hermanos, a la iglesia, a nuestros padres, a nuestros jefes, pues más allá si tenemos una remuneración o un ascenso en el trabajo, pues necesitamos hacerlo. Ese es el mandato de Dios y nuestra responsabilidad es simplemente obedecer. De los resultados hemos dicho especialmente en esta serie que de eso se encarga Dios y esa es la responsabilidad de Dios. Nuestra responsabilidad es obedecer. Lo que venga después es tarea de Dios.
Entonces continuamos con Jacob esta mañana. El tercer patriarca, dijimos hace 8 días que de todos es el más polémico. ¿Recuerdan ustedes? En serio, cuando uno mira toda la historia de Jacob, de hecho no fue un hombre de guerra, a diferencia de Saúl, a diferencia de otros hombres, pero obtuvo muchas cosas, y no fue porque luchó con una espada o cuerpo a cuerpo. Es porque su habilidad mental le daba para hacer esas cosas, y alcanzó muchísimas cosas a través de engaños y de movidas malintencionadas. Así que de los 3 patriarcas, Jacob es bien característico, es bien polémico, pero también decimos que qué bueno que Dios escoge ese tipo de personas, ¿cierto? Eso es gracia. Esas son las personas que realmente necesitan y Dios escoge. Y también dijimos el domingo pasado que por eso es que nosotros estamos aquí esta mañana, porque no somos perfectos, porque necesitamos la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, vamos a notar un poco de lo que hablamos la semana pasada. Vamos a recordar de eso un poco, pero vamos a notar ahora que Jacob es un nombre diferente. ¿Recuerdan ustedes lo que significaba o lo que significa el nombre Jacob? Suplantador o usurpador. Y recuerdan que dijimos que Jacob se encargó de hacerle honor a ese nombre. Pero hoy vamos a darnos cuenta que Jacob está dando algunos pasos importantes. Dios nos da la oportunidad de enmendar nuestras faltas. Y eso es especial. Eso es maravilloso. Especialmente las situaciones de familia. Y eso es lo primero que vamos a notar en la vida de Jacob. Dijimos que parte de la misericordia de Dios es que Él nos deja vivir algunas o todas las consecuencias de nuestras malas acciones. Y decimos que es parte de su gracia, porque si no es así, nosotros no aprendemos, ¿cierto? Así que Dios nos deja vivir a veces las consecuencias, pero también nos da la oportunidad de enmendar nuestras faltas. Y saben que a veces tratar de enmendar nuestras faltas es parte de las consecuencias. Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros cuando cometemos un error nos cuesta ir a la otra persona y decir, me equivoqué, perdóname? ¿Eso es fácil? Cuesta, ¿cierto? Cuesta a veces demasiado. Y si no costara tanto, no tendríamos tantos conflictos. Aún en las iglesias. La iglesia no es inmune a eso. Después de todo, la iglesia somos nosotros. Entonces, la iglesia no es inmune a ese tipo de conflicto. Pero si no fuera tan difícil que nosotros aceptamos la responsabilidad de nuestras acciones, simplemente iríamos y pediríamos perdón por las cosas que hemos hecho mal. A los niños eso les cuesta muchísimo. Y tengo el caso de familias que cuando sus hijos se equivocan, incluso han llegado los padres a estar mal entre ellos por cosas que hacen sus hijos. Y después un niño reconoce y dice, la verdad es que todo esto pasó por mi culpa. Y un buen papá que dice, ok, ahora necesitas ir tú mismo, no yo, y vas a reconocer lo que hiciste mal. Eso es lo que haría un buen papá. Eso es parte de las consecuencias. Pero así es como aprendemos, ¿cierto? Si no nos duele, posiblemente no tomamos cartas en el asunto y vamos por la vida tomando las mismas decisiones sin hacer algunos ajustes importantes. Entonces vamos a notar, voy a invitarles a que vayan a Génesis capítulo 32 y vamos a leer primeramente desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Hoy realmente vamos a pasar mucho tiempo en este capítulo. Génesis 32, versículos 3 hasta el 12. Si no tienen sus Biblias aquí, que lo bueno y lo ideal es que sí la tengan, pero si les molesta la letra pequeñita, pueden leer los textos en la pantalla. Entonces el versículo 3 dice, luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom, y les ordenó que le dijeran, mi señor Esaú, su siervo Jacob, nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo. ¿Recuerdan por qué estaba en casa de Labán? Porque se estaba escondiendo de Esaú, porque tuvo que huir, porque después de que engañó a su padre y se quedó con la bendición que era de su hermano,
que después de que conocemos toda la historia, sabemos que era lo que Dios había destinado, pero que eso no le daba a Jacob el derecho de engañar, ¿cierto? Entonces, Jacob, por consejo otra vez de ¿quién? De su señora madre. Jacob tuvo que huir y fue a donde su tío Labán. El versículo 5 dice, y sé que ahora, tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, fuimos a hablar con su hermano Esaú y ahora viene al encuentro de usted acompañado de 400 hombres. Interesante, muy, muy interesante. Jacob quería hacer las paces con su hermano, pero parece que su hermano todavía seguía enojado. Por lo menos esa es la lectura que los mensajeros hacen de la situación. El versículo 7 dice, Jacob sintió mucho miedo. Ahora Jacob tiene miedo. Hasta entonces no parece ser un hombre que es temeroso de las cosas que ha hecho. De hecho, ¿recuerdan ustedes cuando iba a engañar a su padre y en esa conversación con su madre dice, ¿y qué tal si mi padre me descubre y me tiene por burlador? Y su mamá le dice, no importa si hay consecuencias que caigan sobre mí. Y él dice, listo, hagámosle. Parece que no pensaba mucho. Pero ahora, dice el versículo 7, que Jacob sintió mucho miedo y además se puso muy angustiado. Dice, por eso dividió en 2 grupos a la gente que lo acompañaba y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos. Pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá, ¿qué? Escapar. No dice, podrá hacerle frente. Jacob no fue un hombre de guerra y estoy siendo enfático en eso porque al final eso va a ser especial, pero Jacob no fue un hombre que luchaba cuerpo a cuerpo, no fue un hombre que se destacó por habilidades en el combate o en la guerra. El versículo 9 dice, entonces Jacob se puso ¿a qué? ¡Wow! A orar. Jacob se puso a orar. ¿Saben qué debió haber hecho aquella noche que quería reclamar su bendición? Haber orado. Pero no lo hizo, atendió más bien al consejo de su mamá. Y noten ustedes lo que dice en la oración. Entonces Jacob se puso a orar, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. ¿Notan ustedes alguna diferencia en este Jacob? Parece que es un hombre que ha madurado. Parece que es un hombre que va dejando atrás el antiguo nombre. El nombre de suplantador, el nombre del que engaña. Y saben, esto me parece muy, muy bonito. Alguien dijo alguna vez, y lo voy a decir con mis propias palabras, pero alguien dijo que si aprendes de los errores, entonces no fue un error. Si aprendes de los errores, no le llames error. Ahora, esto no se puede hacer de adrede, ¿ok? No es que tú tomas una mala decisión porque quieres aprender. Eso sería de necios. ¿Ah? Pero si tú te equivocas o has dado pasos en falso y vienen las consecuencias, listo, vas a tener que lamentarlo, tal vez vivir las consecuencias, pero si tomas lecciones de esas cosas, entonces no tiene por qué ser un error. Está bien. Cada vez que aprendemos, yo creo que está bien. En los años de juventud, Jacob hizo cosas incorrectas, pero ahora en los años de adulto, parece que quiere empezar a repararlas. Y comienza por reconciliarse con su hermano.
Han pasado aproximadamente 20 años en que ha estado huyendo de su hermano. Pero ahora desea empezar a arreglar las cosas. Y saben, yo que veo aquí, yo creo que si notamos bien, antes de reconciliarse con su hermano Esaú, yo creo que Jacob necesita reconciliarse con Dios. Y creo que vamos a notar eso. De una u otra forma, las cosas que ha logrado Jacob, las ha logrado por su propia cuenta. Las ha logrado como hemos dicho, con engaño, con artimañas, con jugadas de una u otra forma sucias. Y todas esas cosas le pertenecían por derecho. Dios había escogido eso para él. Pero como mencionamos en la charla pasada, el afán a veces nos hace equivocar. El afán, la angustia nos hace tomar las cosas por nuestra propia cuenta. Y hasta ahora Jacob es como si simplemente ha tomado a la fuerza las cosas que Dios ha prometido. No tenía que hacerlo, pero él lo ha venido haciendo. Pero ahora Jacob está pidiendo dirección a Dios. Esta vez no quiere arrancar las cosas de la mano de Dios. Quiere hacerlo a la manera de Dios. Y está diciendo, tú prometiste que me guiarías. Necesito tu dirección. Tú dijiste que me cuidarías en el camino. Ahora necesito que tú me guíes en este camino con el propósito de reconciliarme con mi hermano. Ahora está diciendo, dame gracia, dame tu favor delante de mi hermano. Ni siquiera Jacob tiene en mente ahora con las naciones con las que tienen que combatir para tomar posesión de la tierra, ni los fuertes ejércitos, ni los tesoros que quizá van a ver en esa tierra. Solo tiene una cosa en mente y solo puede pensar en su hermano. Pero necesita que Dios le ayude en este camino. Este es un hombre diferente. Parece ser un hombre de familia, de valores. Incluso se nos dice que estaba angustiado y temeroso. Eso es interesante. Ese es un Jacob que la verdad yo no había considerado. Pero es interesante lo que Jacob ahora está haciendo. De hecho, esta es la segunda vez que Jacob habla con Dios. Sí han habido momentos en los que Dios se ha aparecido, pero por iniciativa de Jacob, esta es la segunda vez. La primera vez que lo hace lo leemos en el capítulo 28 de Génesis. Pero ahora es Jacob el que está tomando la iniciativa para decir, Dios, por favor, hazlo tú en mi lugar. Pero ocurre algo especial. Ocurre algo especial cuando Jacob va con su gente, camino a encontrarse con su hermano. Y esto tal vez es lo más característico de Jacob. Aparte de ser el tercer patriarca, si hay algo por lo que se conoce la historia de este hombre, es porque se dice de él que luchó con Dios. Y hay imágenes y hay un montón de información acerca de este episodio. Pero esto ocurre antes de que Jacob se logre encontrar con su hermano. Y por eso digo que yo creo que antes que se reconcilie con su hermano, Jacob necesita reconciliarse con Dios y tener un encuentro especial con Dios. Entonces, por favor, lean conmigo ahí en Génesis, capítulo 32, versículos 22 en adelante. El versículo 22 de Génesis 32 dice, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jabot. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose ¿qué? Solo. Por un momento Jacob estuvo completamente solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas. ¡Wow! Si tu hijo te hace eso, ¿tú qué haces?
llamas al psicólogo, ¿cierto? O sacas tu varita con el proverbio. La tablita con el proverbio es más efectiva. Pero casi que no puede haber una pataleta de parte de Jacob, ¿cierto? Si no me bendices, no te suelto. Respondió Jacob. El versículo 27, ¿cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre, y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, o Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba renqueando. Por esa razón los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque Jacob se le tocó en dicho tendón. Hay varias cosas aquí que son bien interesantes. Chicos, bueno, no tenemos niños aquí, los niños están arriba. La pataleta no es buena, ¿sí? Y la razón por la que Jacob tuvo la bendición al final no es porque hizo pataleta, ¿sí? Pero hay algo importante del carácter de Jacob que se refleja en ese actuar. Yo creo que por muchas razones ese es el momento más importante en la vida de este hombre, en la vida de Jacob. Y siento que antes, insisto, de reconciliarse y de encontrarse con su hermano, Jacob necesitaba tener un encuentro definitivo con Dios, un encuentro verdadero, de manera especial, un momento íntimo en otro nivel y especialmente a solas con Dios, no a la compañía de su mamá, sino a solas, sin engaños. No delante de los hombres a quienes ha burlado, sino delante de Dios, en donde no hay secretos. Y ese momento había llegado en la vida de Jacob. Ahora se había quedado solo. La Escritura dice, quedándose solo. Interesantemente, Jacob había reunido muchas cosas para su encuentro con Esaú. Había reunido hombres, no para que fueran a pelear. Había reunido muchas personas de su equipo, de su gente. Había reunido muchas de las pertenencias que tenían. ¿Para qué? Para apaciguar la ira de su hermano. Y saben, es normal que nosotros a veces arreglamos las cosas y las situaciones serias de la vida de esa forma. Un presente, ¿cierto? Un detalle. Y esas cosas están bien, no digo que están mal. Pero esa era la esperanza de Jacob. Por eso había llevado todas esas cosas. Porque confiaba que primero Dios, pero también que todos esos presentes, de hecho era muy común en la antigüedad, iba a apaciguar la ira de su hermano. Pero ¿qué tenemos delante de Dios nosotros para impresionar a Dios? ¿Qué tenemos delante de Dios para ganar su favor? Para que se congracie con nosotros. Esas cosas funcionan delante de las personas, pero no delante de Dios. Y yo creo que no es en vano que por un instante Jacob tuvo que deshacerse de todo lo que tenía para quedar a solas delante de Dios. A propósito, creo que esa es la condición, el primer paso para tener un encuentro verdadero con Dios. Deshacernos de todo lo que tenemos, olvidarnos de quiénes hemos sido, de quiénes somos, y por un instante decir, Dios, aquí estoy, no soy nadie y no soy nada delante de ti. Y ahí está Jacob. Lo siguiente que pasa es que dice la Escritura que luchó con él, con este varón, hasta el amanecer. En la teología esto se conoce como una cristofanía, es decir, una preencarnación de Jesús en el Antiguo Testamento. Y en el marco bíblico se da por hecho, y yo creo que es así, que esta era una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento.
Y dice que luchó este varón con Jacob hasta el amanecer. Y saben, si somos honestos, a esta altura del camino, yo creo que Jacob no tenía muchas fuerzas para pelear. Es más, los mensajeros le dijeron, su hermano viene contra nosotros y viene con 400 hombres. Es decir, él viene en plan de guerra. Así que de una u otra forma, Jacob no podía hacer muchas cosas. Eso casi que ya no era una decisión para él, si peleaba o no peleaba. Pero conociendo un poquitico la vida y el perfil de Jacob, Jacob no es un hombre que escogió pelear. Cuando nosotros leemos la descripción, cuando están en casa todavía, dice que Esaú fue un hombre de casa, es decir, un hombre de campo. Le gustaba esa vida, una vida salvaje. ¿Pero qué se dice de Jacob? Fue un hombre de casa. No con Z, sino con S, ¿cierto? Era un hombre que le gustaba estar en casa, tal vez gobernar. De hecho, yo creo que le gustaba tanto estar en casa que pasó tanto tiempo con su mamá, ¿cierto? Que tuvieron el tiempo para hacer todos sus planes. Y estaba tanto tiempo en casa que preparó un plato tan exquisito que a su hermano le gustó tanto y que su padre aceptó como si fuera el plato que había preparado su hermano. Pero Jacob no es un hombre de guerra. Entonces, no sobresalió por eso. Al contrario, él tuvo una habilidad que era mental y otras destrezas que aprovechó muy bien, aunque fueran incorrectas. Entonces, por decirlo de alguna manera, Jacob ahora se encontraba entre la espada y la pared. Ya no podía huir de esta situación y tenía que encarar de una vez por todas a Dios de una manera diferente. O Dios, mejor, estaba encarando ahora a Jacob de una manera completamente distinta. Así que lo primero que necesitamos reconocer es que esta no es una lucha cuerpo a cuerpo. Cuando la Biblia dice que este varón luchó con Jacob hasta el amanecer, no es una batalla física. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y al final vamos a notar que no es una lucha como la que nosotros podemos imaginar. Entonces continuamos. Lo siguiente que pasa es que el hombre le pregunta el nombre a Jacob. Entonces Jacob se queda solo, no tiene a nadie con él, solo es él y Dios, este varón. Lo siguiente que ocurre es que lucha con él por largas horas. Y luego este hombre le pregunta el nombre a Jacob. Tengo una pregunta. ¿Creen ustedes que este varón o este ángel no conocía el nombre de Jacob? Claro que lo conocía. Es Dios. Oseas dice que es Dios mismo quien resalta incluso en la actitud que tuvo Jacob en este evento. Así que Dios conocía el nombre de Jacob. Pero ¿por qué le pregunta? ¿Por qué le pregunta el nombre? Yo creo que hay varias razones, pero yo creo que Jacob necesitaba enfrentar su pasado. ¿Recuerdan ustedes cuando su padre le pregunta, ¿quién eres? Y Jacob engaña. Jacob dice, soy Esaú. Y a propósito viene una serie de mentiras. Pero Dios ha llevado a un punto a Jacob en donde Jacob no puede mentir. Tal vez tiene la opción de mentir, pero está delante de Dios. Y no solo está enfrentando su pasado, sino que se está preparando para el futuro. Y eso es interesante. Yo creo que aquella ocasión Jacob pudo recordar aquella vez que había engañado y que había obtenido la bendición de su padre a través de un engaño. Pero ahora Jacob se encuentra frente a Dios y no hay tiempo para engaños. No hay tiempo para suplantar, no hay tiempo para máscaras. No hay tiempo para esconderse. Y yo creo que es un nuevo Jacob. ¿Y saben qué me parece interesante? Un Jacob que ha agotado todos los recursos. Un Jacob que por un instante se ha quedado sin nada y no tiene absolutamente nada para impresionar a Dios. Ni siquiera la fuerza para seguir peleando. Así que esto no es una batalla física.
Es una batalla diferente, es una lucha diferente. Jacob ha peleado con su hermano, con su padre, con los hombres, y la Biblia nos dice que peleó con Dios. Y saben, yo creo que lo más importante para Jacob no había ocurrido hasta aquí. Lo más importante y el punto cumbre en la vida de este hombre estaba por llegar. Y eso es lo siguiente que pasa. Cuando Jacob le revela su nombre a este hombre, a este varón, la respuesta es: ya no te llamarás más Jacob, sino que Israel. Y ese es el cumplimiento de la promesa. Si nosotros miramos hasta aquí, hablamos de Abraham, un hombre. A Abraham le nació un hijo, el hijo de la promesa. Le nacieron otros hijos, pero Isaac era el hijo de la promesa. Uno. Y a Jacob o a Isaac le nacieron dos. Pero solo se habló de uno, de Jacob. Él fue el que Dios escogió. Pero aquí termina, aquí ya no se habla de una familia, sino que empieza a hablarse de una nación. ¿Y recuerdan lo que Dios había prometido a Abraham? Justo eso. Y tenemos la nación que conocemos en nuestro tiempo, que es real y que se llama Israel. Y ese es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Entonces, ¿por qué se le cambia el nombre? Porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Wow, eso es interesante, ¿cierto? Has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Yo creo que uno puede pelear con los hombres y puede vencer. Pero ¿en serio pensamos que hay un mortal que puede luchar con Dios y vencer? No. Rotundamente no, eso no es posible. Es imposible que eso pueda pasar. Entonces, ¿cómo es que estas cosas se dan? Saben, llega un punto en nuestra vida en que los recursos se agotan, la fuerza se agota, porque podremos haber batallado, haber vencido y haber logrado grandes conquistas, pero llega un punto en la vida donde uno se da cuenta qué es lo que realmente importa en la vida. Y a decir verdad, Jacob no tenía mucho para pelear a esta altura del camino. Entonces, aquella más bien era una lección en la vida de Jacob, donde luchó una vez más por aquello que ya le pertenecía. Pero, entonces, al final de aquella noche, ¿recuerdan ustedes lo que pasó con Jacob? Jacob tuvo la bendición, y eso es genial. Y uno puede decir, peleó con Dios y ganó, obtuvo lo que quería. Has luchado con Dios y has vencido. Pero ¿cómo puede uno luchar con Dios y vencer? ¿Saben qué pasó al final de la historia? Al final de la historia nosotros leemos y acabamos de leer que Jacob estuvo aferrado a aquel varón, aquel hombre, a aquel ángel. Permaneció aferrado a él. Como cuando nació. ¿Recuerdan ustedes cuando nació Jacob? Que llegó, salió del vientre de su mamá aferrado al talón de su hermano. Era algo parecido. Y saben, eso es algo para resaltar en la vida de Jacob. Jacob tomó en serio las promesas de Dios. Y eso se le cuenta. Creyó fervientemente en lo que Dios había prometido. Pero lo que pasó aquella noche es algo muy similar. Simplemente a Jacob no le quedó otra alternativa que tomar de alguna parte a este ángel, que de hecho es una representación de Jesús. Y así amaneció, aferrado a la promesa. No era otra cosa. ¿Qué hace el ángel al final cuando ya ha llegado la hora de partir? Lo bendice. ¿Pero qué hace antes de bendecirlo? Lo hiere, ¿cierto? ¿Pueden ustedes imaginar
sostener una lucha, un combate con una persona que con solo tocarte te disloca la cadera? ¿En serio creemos que esta fue una lucha física? ¿Y en serio podemos creer que luchó y ganó? La verdad yo creo que no. Eso solo demostraba una vez más que Jacob ni tenía alientos para pelear, solo tenía alientos para aferrarse a algo, a lo único que le quedaba. Yo creo que Jacob no deseaba pelear, solo necesitaba y deseaba aferrarse a lo que le había sido prometido. Así que si pensamos que podemos pelear con alguien que tiene la capacidad de causar tanto daño con tan solo un toque, pues estamos equivocados, es imposible. Y pudo haber hecho eso antes. De hecho, si era una lucha, ¿por qué este ángel no hizo eso antes? Pudo haberlo dejado inmóvil. Pero ese no era el plan. Pudo herirlo antes, pero aquí Jacob ya no quiere prolongar más su vida sin la bendición real de Dios. Así que se aferra a lo único que tiene en ese momento, a lo único que tiene en ese instante. Y saben, esto es bueno, esto es muy bueno para Jacob. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para obtener lo que Dios le había prometido, pero de una manera diferente. Y pasó toda la noche aferrado a la mano de Dios, al brazo de Dios, a la bendición de Dios. Y no se quiso soltar, no se soltó. Solo existe una forma entonces de que Jacob y nosotros luchemos con Dios y ganemos. ¿Y saben cuál es? Es dejándonos vencer. Esa es la única razón. Y es la única manera de explicar que Jacob luchó con Dios y venció. Lo que nosotros vemos aquella noche es una de las paradojas más maravillosas que podemos encontrar en la Escritura. Solo existe una forma de que Jacob y nosotros luchemos con Dios y ganemos, y es dejándonos vencer, es rindiéndonos. No hay otra manera. Aquella noche Jacob con todo se rindió a Dios, se aferró tanto como pudo. No había nada más a lo que podría aferrarse sino a Dios. Y cuando Dios vence, nosotros ganamos. Esa es una realidad. A menudo perdemos batallas porque no estamos dispuestos a rendirnos. Y saben, la única forma que delante de Dios podemos salir victoriosos no es otra que dejando que Dios venza. Si queremos vencer, si queremos ganar nuestras batallas, necesitamos primero rendirnos delante de Dios. Es la única forma en que podemos vencer. En palabras del autor John White, él dice, Jacob venció porque se dio por vencido. Ese es el punto. Y por eso digo que parece una contradicción, es una paradoja. Pero Jacob venció porque se dio por vencido. Lo más glorioso para Jacob no fue vencer, sino ser vencido por Dios. Y eso es lo que tiene que ocurrir con cada uno de nosotros. Y luego viene la memoria del momento. Dice que Jacob llamó a aquel lugar Peniel o Penuel. ¿Y cuál es la razón? Porque dijo, he visto cara a cara a Dios. ¿Saben qué es interesante? Jacob no está diciendo, he luchado con Dios y he vencido. Eso lo dice el autor bíblico. Pero Jacob dice, llamaré este nombre Peniel porque he visto cara a cara a Dios. ¿Saben cuál es la gloria del creyente en el futuro? Esto mismo, ver a Dios cara a cara. Y nosotros sabremos ese día que nuestra batalla ha terminado, no antes. Nosotros entenderemos ese día y podremos ver el plan de Dios por fin de una manera completa y distinta.
¿Qué fue lo culminante en la vida, o el punto culminante en la vida, o cumbre en la vida de Jacob? Ver cara a Dios. Pero esa no es la razón completa. No es haber vencido, fue haber visto a Dios, dejarse vencer por Él. Pero existe un detalle más en el texto completo. Y quiero que miren el versículo 30, Génesis 32, 30. Dice, Jacob llamó a ese lugar Peniel porque dijo, he visto a Dios cara a cara. Esa es la primera parte. Pero la segunda parte es mejor todavía y tiene mucho significado para lo que he tratado de decir. Y todavía, ¿qué? Sigo con vida. ¿Por qué? ¿Por qué Jacob entendía esto? Porque entendía que realmente había luchado con Dios. Y ¿saben algo interesante? El varón le dice, tengo que dejarte porque ya va a amanecer. Y la razón es porque nadie puede ver a rostro descubierto, a la luz del día, el rostro de Dios. Y está bien que Jacob dice, he peleado con Dios, he visto a Dios cara a cara. El momento daba eso. De una u otra forma, Jacob tuvo un encuentro con Dios de una manera única y particular. Pero Dios necesitaba dejarlo. Al menos que Jacob le viera en la luz del día. Y entonces Jacob moriría. Esa es la razón. Jacob sabía a quién estaba enfrentando. Sabía que no era un varón cualquiera. Sabía que podía morir a manos de Dios si simplemente Dios lo permitía y lo deseaba así. Así que la gloria para Jacob no fue vencer a Dios, fue ver cara a Dios y aún así seguir con vida. Dios pudo haberlo vencido, Dios lo hizo, pero delante de Dios nuestra gloria no está en vencer, está en dejarnos vencer por Dios. Quiero terminar con lo siguiente esta mañana. La historia de Jacob continúa por mucho más. Hay algunas crisis familiares, fuertes riñas entre sus hijos, asesinato incluso a causa de venganza, en fin. Pero al final de la vida de Jacob, al final de sus años, él puede pasar la bendición a sus hijos. Y por eso nosotros cantamos esta mañana y por eso nosotros entendemos cuál y por qué era importante la vida de estos hombres y por qué bendecir a los hijos era tan importante. Eso lo podemos leer en el capítulo 49 de Génesis. Ahí se dice la forma y cómo Jacob bendijo a cada uno de sus hijos, de generación en generación, de los padres a los hijos y de estos a sus propios hijos. Eso era parte de la vida y Jacob lo hizo, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, y ahora él lo hace de nuevo. Pasó la bendición de Dios a la nueva generación, no aquella bendición que ganó con engaño. Y eso es importante. Lo que cambió aquella noche en la vida de Jacob fue la bendición de Dios, no la bendición que él había obtenido por engaños, fue la bendición de Dios. Aquella que ganó viendo cara a cara con Dios en ese encuentro único. Y saben, esto me hace pensar que todos en algún momento de nuestras vidas necesitamos un lugar llamado Peniel, un momento que podamos decir, he visto cara a cara con Dios, a Dios en este momento. Un momento en nuestras vidas en donde podamos decir, Dios, me aferro a ti. No tengo nada, no tengo a nadie, no tengo a nadie más que a ti en mi vida. Y no me soltaré de ti. Rindo todo a ti. No quiero pelear contigo, no quiero vencer. Quiero ser vencido por ti. ¿Cuál es tu Peniel? ¿Cuál es ese lugar en donde tú te encuentras y tienes esos encuentros particulares con Dios? ¿Saben? Nosotros sabemos que Dios está en todo lugar, en la oficina, en el colegio,
en el club, en nuestra casa, cuando nos estamos duchando. Sabemos que Dios está en todo lugar. Pero ¿cuál es ese lugar, ese momento que es especial? Ojalá que nosotros podemos tener un lugar como ese. ¿Por qué no físico? En el que día a día nos encontramos con Dios. Y en el que día a día decimos, Dios, tú ganas. Tú ganas. Si tú ganas, nosotros ganamos. No hay forma de que nos enfrentemos a ti, a tus planes, a tu voluntad y que podamos vencer. Entonces, me rindo porque sé que es la única manera en que puedo ser y que podemos ser victoriosos. Necesitamos un lugar en el que nuestros argumentos no cuentan, sino que se desbaratan, en el que nuestras credenciales no existan delante de Dios. En conclusión, iglesia, Jacob fue un hombre de fe, una fe en apuros. Y no digo que eso es malo, especialmente porque al final de su vida Jacob entendió la lección. Ganamos cuando nos rendimos a Dios. Esa es la lección más maravillosa que podemos aprender acerca de este hombre. Ganamos, vencemos cuando nos rendimos delante de Dios. ¿Qué implica para ti rendirte ante Dios? Quizás sea levantar los brazos, o quizás sea bajarlos, quizás sea caer de rodillas, pero de una u otra forma, esta sigue siendo una actitud del corazón. Así que, ¿cómo está tu corazón delante de Dios esta mañana? Yo te invito para que te rindas a Dios esta mañana, a que bajes la guardia. Tal vez has estado luchando con Dios toda tu vida, pero tal vez este es el día en que Dios te dice, no hay forma de que venzas. Ríndete y podrás experimentar la victoria. No te rindes, no es un rendimiento delante de los hombres, es un rendimiento delante de Dios. Y saben, yo creo que tengo un momento en mi vida, hace tal vez 22 años, cuando tenía apenas 15, 16 años. Dios Jesús llegó a mi vida. Y ese día yo entendí que no había absolutamente nada que tuviese en mi vida para impresionar a Dios. Que si quería ganar su favor y quería obtener su salvación, el regalo de gracia, entonces simplemente tenía que rendirme, rendir mi vida a Él, rendirme a sus pies. Y ese día Jesús vino a mi vida. Y desde entonces, a veces sigo luchando por dejar que Dios tenga el control, por dejar que Él venza en mi vida, en todos los aspectos. Pero si tengo que recordar un momento en mi vida especial, fue aquel día en que Dios me llevó y desnudó mi corazón y me hizo entender que nada aparte de su gracia podía darme su favor. Y ese es el primer paso. Y si esta mañana tú estás aquí, en este pequeño lugar, y no tienes una relación con Jesús, no hay un momento en tu vida en el que puedas decir, en este momento yo me encontré con Dios, tuve un encuentro personal con Él, porque fui consciente de mi pecado y porque fui consciente de mi incapacidad de hacer algo para merecer su favor. Y entonces ese día le pedí perdón, le pedí que entrara a mi corazón, que fuera el Señor y Salvador de mi vida. Si tú recuerdas ese momento y has tenido ese momento en tu vida, maravilloso. El ver cara a cara con Dios un día en la eternidad está garantizado. Y es una promesa que se cumplirá, porque Él lo prometió. Pero si tú esta mañana no estás seguro, no recuerdas ese momento, y quieres tener ese encuentro con Dios esta mañana, quieres empezar una relación personal con Jesús, yo te invito a que lo hagas. Y esto es algo entre tú y Dios. Y si tú quieres cerrar tus ojos, inclinar tu rostro, yo te invito a que lo hagas. Y eso es entre tú y Dios, nadie más. Pero si quieres que alguien te explique cómo esto de empezar una relación con Jesús
en la que Él es mi Salvador, el dueño de mi vida, quiero que alguien me explique. Yo quiero invitarte a que levantes tu mano. Y solo con tu mano levantada nos estás diciendo, yo quiero que alguien me hable más de esto. Y hay personas aquí que están dispuestos a guiarte a través de la Escritura. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que con mano levantada diga, yo quiero tener una relación con Jesús? Yo quiero conocerlo. ¿Hay alguien? Tal vez ya tienes una relación con Jesús por años, tal vez meses, tal vez días. Y eso es maravilloso. Pero la lucha continúa. La lucha del control en tu vida continúa. El hecho de que Jesús está en nuestras vidas no significa que nuestra carne es inmune a la tentación, a ir en contra de los preceptos de Dios. Y la lucha continúa. Pero en esa lucha, la promesa de Dios sigue siendo la misma. Si te rindes delante de mí, podrás experimentar la victoria. Y yo quiero invitarte a que en este momento puedas pensar en eso. ¿Con qué áreas de tu vida estás luchando? ¿Con qué áreas de tu vida incluso estás luchando con Dios? Y le preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Yo te invito a que por un instante te rindas a Dios y que le digas, Dios, aquí está mi vida, aquí está mi ser, tú ganas. Mi Señor, gracias porque tú has vencido. Y no hay otra forma en que nosotros podamos experimentar la victoria. Tú ganas y tú vences. Y tú eres el único digno, Señor, de vencer. Pero nosotros a veces queremos tener el control. Yo a veces quiero tener el control de mi vida. Quiero tomar las cosas en mi tiempo, en mi forma, y quiero hacer que pasen. Simplemente porque siento que es lo correcto y los tiempos correctos y las formas correctas. Pero Señor, no es en nuestro tiempo, ni en nuestra forma, ni en nuestras condiciones. Y Jacob lo aprendió. Y nosotros, Señor, también podemos aprenderlo. Pero no solamente queremos saber que podemos aprenderlo, sino que queremos decirte que queremos aprender y que queremos experimentar la verdadera victoria cuando nos rendimos ante ti. Y yo quiero rogarte, Señor, que de manera especial, tal vez no sea en este momento, pero que estas palabras, Padre, queden en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nosotros podamos ser conscientes de esta realidad. Ojalá que podamos encontrar los espacios, los momentos en los que son especiales, en los que pasar un tiempo contigo transforma nuestro día, transforma nuestra semana, transforma nuestro ser. Que ojalá nosotros podemos encontrarnos contigo cara a cara, no como un evento en nuestras vidas, sino día a día, en cada instante. Gracias, Padre, por hombres como Jacob que tomaron en serio tus promesas, más allá de los errores que pudieron cometer. Gracias por ellos. Gracias por tantos hombres, Señor, que has usado a lo largo de la historia para que tu amor, para que tu gracia, para que tu misericordia llegue hasta nosotros y hasta los que siguen por la eternidad, Señor. Tu misericordia es nueva cada día. Y te damos gracias, Señor, porque has usado figuras, hombres comunes y corrientes, y porque sabemos que nos puedes usar a nosotros como lo hiciste con ellos, para las nuevas generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para los hijos de nuestros nietos. Y podríamos seguir, pero queremos pedirte, Señor, que nos usas a nosotros y que nosotros nos dejamos usar. Oramos en tu precioso nombre. Amén.